Para los que se están uniendo ahora, pues explicamos qué vamos a hacer y sobre todo con quién vamos a hablar. Pues hoy tenemos a Carlos, al doctor Carlos Sánchez Menéndez, que es un neuropsiquiatra que está especializado en muchísimas cosas y ya en la vez anterior pues tuvimos la ocasión de poder hablar un poquito con él del tema de las adicciones, porque está especializado en adicciones, en déficit de la atención, en disturbios alimenticios, pues un montón de cositas muy interesantes, así que, bueno, pues si tenéis ganas podemos repetirlo otra vez, pero el tema que vamos a tocar hoy, pues siempre es un poquito delicadete, que es el tema del trauma y del duelo. Así que gracias, Carlos, otra vez. Bienvenido. Muchas gracias Lara a ti por invitarme una vez más a que compartamos algo de conocimiento y de experiencia que vamos acumulando con el tiempo y con las horas de trabajo, por supuesto, y sobre todo. Bien, Vale. bien, me alegro muchísimo. Yo creo que va a ser muy interesante y van a surgir muchas dudas y muchas aclaraciones también sobre este tema. ¿Qué es el trauma, Carlos? Bueno, ¿qué es el trauma? Empezamos fuerte, directamente, Lara. No, Directamente bueno, al grano. sí, bueno, lo agradezco también. Mira, vamos a ver. Mira, el trauma es una cicatriz en el cerebro que no se ve, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados, Lara, que cuando nos caemos o nos operan de un hueso, o tenemos una fractura o un pequeño corte en casa, doméstico, pelando patatas, pues, bueno, nos hacemos una cicatriz, a veces algunas requieren puntos, otras no requieren puntos, y además son cicatrices que las vemos y luego nos acordamos. Pues esta me la hice aquel verano cuando iba por la montaña, no sé dónde, aquella en el viaje que me cogí una bici y me caí, bueno, total. Entonces, esas cicatrices que se ven nos ayudan mucho a recordar en el momento que nos generamos esa herida o ese daño, ¿no? El problema del cerebro, uno de ellos, es que no se tiene acceso a él físicamente, no lo visualizamos. Entonces, un trauma, al fin y al cabo, es una cicatriz, como decíamos, no visible, que genera un antes y un después en la vida de una persona. Es decir, genera lo que llamamos en medicina una ruptura psicobiográfica. Suena así un poco de esto, pero vamos a desgranarlo porque creo que se va a entender muy bien. ¿Qué es una ruptura psicobiográfica? Bueno, pues dicho así muy rápido, es un antes y un después, como decíamos. Es una ruptura en la que el paciente, a nivel psicológico, es decir, a nivel de sus experiencias emocionales y vitales, va a suponer un cambio. Biológica, porque va a generar un cambio químico, incluso a veces estructural y anatómico. Lo que pasa es que son prácticamente imperceptibles por las herramientas o las exploraciones complementarias que tenemos a día de hoy, que son resonancia magnética y TAC, sobre todo. Ajá. Y luego psicobiográfica, porque en nuestra línea de vida, en nuestro gráfico de vida, como decía, va a suponer un punto de inflexión en el que a partir de ahí las cosas, nuestro cerebro y por tanto nosotros, no las va a ver de la misma forma, con la misma perspectiva y por supuesto nos va a servir para, a partir de ahí, tener una experiencia añadida que sobre ella se nos van a generar cambios por los que a través de ellos podamos ver el mundo de una forma diferente. Ok. Te pregunto esto porque a veces, el otro día además, hablando con el queridísimo Pablo Dors, hablábamos mucho Sí, de este tema, de traumas, de sombras, y él dijo una frase que me impactó porque hablábamos en este intercambio de opiniones del tema de que no es lo mismo las sombras que podamos tener, ¿no? sí. Esos miedos o esas cosas que pensamos que a lo mejor nos han generado herida, como de bien decías tú, y luego cicatriz, al trauma. ¿Es así? O sea, Bueno, es que, ¿dónde está pues, exactamente ese punto de... pues mira, te respondo a esto y creo que también voy a intentar ser claro en esto. No depende tanto de lo que se ha generado, sino de las consecuencias que se dan. Porque al final no es tanto, tú y yo podemos tener una misma experiencia, pero unas consecuencias muy diferentes. Pues bien pues por cómo seamos capaces de adaptarnos a ello, ¿no? Que ahora hablaremos después en ese proceso de duelo. ¿En qué momento de la vida te ha tocado? ¿En qué circunstancias vitales te encontrabas cuando eso ocurrió? Por tanto, no es tan importante lo que ocurre o esas sombras, sino esa fuente del problema, sino cómo nos adaptamos o lo que nos ha generado a consecuencia a corto, a medio y a largo plazo. Porque esto es muy importante, porque un trauma que puede ser para mí, puede ser que para ti sea simplemente un tropiezo, una pequeña piedra en el camino, que bueno, que sin más, ¿no? Y Así para otra es. persona puede ser algo que efectivamente le suponga un cambio, como decíamos, y un punto de inflexión y que a partir de ahí ya no vea la vida de la misma forma
que luego ya veremos también que esa parte, entre comillas, positiva o constructiva, por decirlo de alguna forma, que los traumas luego pueden generar también en nuestra experiencia vital y más a largo plazo. Ujú. Por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar lo que es un miedo, esa sombra que supongo que se refería a Pablo, no Eso es. estaba. Ya te vi el Sí, otro día porque habéis estado por ahí por Lugo, creo, ¿no? Un sí, sitio precioso, además. maravilloso, maravilloso. Sí, en un retiro ahí que ya me hubiese gustado a mí acudir. Pero bueno, yo entiendo que esa sombra es más en intensidad y sobre todo en consecuencia, es algo diferente a lo que ya hablamos de trauma. Un trauma sí tiene que haber esa ruptura psicobiográfica, tiene que haber un antes y un después, y a raíz de eso tú tienes que sentir como persona que con el paso del tiempo, a partir de ahí, hubo una especie de reseteo en algunos aspectos, en algunos focos de tu mirada, para que a partir de ahí haya cosas en tu vida que hayan cambiado, si no definitivamente, de forma por lo menos importante. O sea, que eso que pensamos que tiene que haber un evento No, durísimo para no, generar trauma. no, no, porque incluso fíjate, antes Lara te comparaba a ti y a mí, por ejemplo, que somos dos personas diferentes, probablemente a lo mejor incluso en momentos vitales diferentes. Pero si nos comparamos con nosotros mismos, por ejemplo, si uno tiene el fallecimiento repentino de un padre, por ejemplo, y le pilla en un momento, en una etapa vital X, a lo mejor años después puede tener el fallecimiento repentino de su madre y simplemente por el hecho de haber aprendido y de haber experimentado ya esa situación traumática con el primer fallecimiento de su padre, puede que el abordaje, lo más probable es que el abordaje del fallecimiento de su madre sea totalmente diferente. Por tanto, al final los traumas, como te digo, no es tanto lo que ocurre, sino cómo ocurre, cuándo ocurre, cuánto ocurre y sobre todo la consecuencia que nos genera. Y al final, bueno, ya la típica frase, pero que bueno, que yo creo que aquí se puede aplicar, que la experiencia es un grado, ¿no? Y la edad generalmente es un grado, pero no siempre tampoco, porque hay personas Es que, por verdad. desgracia, estamos acostumbrados a niños con 15 o 20 años que han tenido ya una vida de una acumulación traumática tremenda y personas, oye, que por suerte o no, no lo sabemos, han llegado a los 50, a los 60 años y su vida ha ido dentro de lo que cabe, cumpliendo los hitos sin afectaciones importantes y por tanto no han tenido la experiencia traumática para poder desarrollar luego un duelo razonable y proporcionado a ella, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el problema, que la vida, como no podemos seleccionar, ni podemos, entre comillas, forzar cuándo aceptamos o cuándo tenemos ese trauma, nos va llegando y por tanto en los diferentes momentos de la vida van a generar diferentes consecuencias. Perfecto. No, te lo preguntaba porque muchas veces yo creo que pecamos porque pensamos que como no nos ha ocurrido a lo mejor algo importante, pensamos que como no es tan duro, no le damos esa Claro, importancia y no pedimos ayuda, ¿no? Entonces, es porque yo creo que todos pensamos más o menos lo mismo, ¿no? Pensamos tiene que ser una muerte, tiene que ser pues por ejemplo las madres que pierden los nenes, ¿no? Un aborto, sí. cosas gordas, ¿no? Y a Mira, veces claro, es esa herida que es distinto, ¿no? sí, Pero que a mí me porque ha tocado tanto que es lo que eso rompe ahí todo, ¿no? es que es tu momento vital. Es que, mira, yo trato muchos traumas y sus duelos posteriores, ¿no? A lo largo de los años. Y te das cuenta, al final vas aprendiendo mucho, porque los pacientes, y tú lo sabes, nos enseñan un montón, y vas viendo cómo efectivamente al final, como te decía, no es tan importante lo que ha ocurrido, sino en el momento en el que está esa persona. Por eso hay que evaluar tanto cómo está esa persona y cómo estaba antes de que ese evento traumático se haya generado. Porque claro, es que nos ocurre muchas veces con las personas, ¿no? Tanto de pareja como de amistad. Al final, te puede pasar por delante una persona maravillosa que si tú no estás, tú no estás. Y si tú no estás receptivo, tu situación vital no es la que es, esa persona ya para una amistad o para una pareja o incluso para, ¿qué te digo yo?, una relación profesional, si no estás, no estás. Esa persona pasará, a lo Exacto. mejor la vida te la pondrá de nuevo o no delante tuya, ¿no? Pues con los traumas pasa lo mismo, que dependiendo del momento que te ocurra, pues va a generar esa repercusión o no. Es que eso es lo más importante, porque mira, al final nosotros en medicina hablamos de acontecimiento vital estresante, un AVE que se llama, AVE, Ujú. ¿no? Acontecimiento vital estresante. Y ese acontecimiento vital estresante, una vez que se genera, Lara, puede coger tantos caminos, puede coger tantas vías diferentes y cada vía va a depender a su vez de otros muchos factores, a su vez. Va a depender, por supuesto, de en qué persona se esté generando, de en qué momento de la vida esté esa persona, de con qué edad, qué experiencias traumáticas o no haya tenido anteriormente.
Si pide o no pide ayuda inmediatamente, si la pide más tarde o si no la pide. ¿Qué contexto social, laboral, económico, familiar pueda tener en ese momento? Por supuesto, los recursos que cada persona tiene, unos de forma genética o biológicos y otros también de forma aprendida y trabajados con el tiempo. Por tanto, al final, generalizar esto es muy complejo, muy, muy complejo. En los niños pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, que sabes que también veo niños en la consulta, veo niños que para lo que a lo mejor, por ejemplo, un niño está siendo una auténtica situación traumática, por ejemplo, un acoso escolar, ¿no? Que hoy está tan de moda Sí, como un bullying o un acoso escolar, hay otros niños que, bueno, que lo están sufriendo y oye, pues lo sufren en silencio, te lo transmiten en un momento dado en consulta, pero parece que la repercusión no está siendo tan grave como en otros, y aparentemente, visto un poco desde la perspectiva, es prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando las consecuencias... de acuerdo. ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿En uno mismo o en un familiar, ¿no? Porque tú ahora mismo hablabas a lo mejor de chavales, ¿no? De niños. O sea, ¿cómo puedo identificar que yo o la persona que tengo al lado necesita un apoyo psicológico y psiquiátrico en este caso porque hay un trauma? Mira, en esto, Lara, tú cuando te haces una fractura de un hueso, ¿verdad? No te planteas si tienes que ir a urgencias o al traumatólogo, a que no te lo planteas. No te lo planteas. O sea, dices, oye, tengo una fractura del tipo que sea, no vamos a entrar en los tipos de fracturas, y dices, oye, tengo que pedir ayuda además cuanto antes, porque esa fractura no solo que puede generar complicaciones más graves, sino que va a generar complicaciones inmediatas de una inflamación, una posible infección, una situación que va a tener efectos inmediatos, efectos a medio y luego efectos a largo plazo. Si tú una fractura no la tratas correctamente desde el principio, pues como todo el mundo sabe, luego te dará problemas en ese medio, en ese largo plazo, de artrosis, de probablemente un reblandecimiento óseo, posibles fracturas recurrentes en la misma zona de donde tuviste la primera fractura. Bueno, esto es exactamente igual. Pero volvemos a lo anterior, a lo que, por donde empezamos. No se ven las fracturas, las cicatrices en el cerebro, no accedemos a ellas visualmente. Y ese es el primer impedimento para, la estupidez humana, y perdonadme, y yo me incluyo, por supuesto, para la estupidez humana, que aquello que no vemos o aquello que no tocamos, ¿no? Como Santo Tomás, que no Eso metía, es, si no metía eso el dedo en es. la llaga, no podía creer lo que había después. Bueno, el cerebro tiene esa dificultad y la tiene para los pacientes que somos todos en algún momento de nuestra vida y para los profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces, tenemos que trasladar el mensaje a los que nos escuchan, a la población en general, que el cerebro, aunque no se vea, tiene sus consecuencias inmediatas y sus consecuencias a medio y a largo plazo. Por tanto, no tenemos que dejar que esa fractura, que ese trauma, ese evento traumático, se prolongue mucho en el tiempo para pedir ayuda. Porque es exactamente igual que cuando luego tú vas a un traumatólogo y le dices, no, mire, es que, ¿sabe usted, doctor? Es que yo tuve una fractura de lo que sea hace 4 años. Ah, pero mire, es que fíjese usted cómo tiene el hueso, le hace una radiografía, es que mire, este hueso nunca quedó bien soldado, ha hecho un callo óseo alrededor que le está impidiendo un grado de movilidad, le está generando inflamación recurrente. Pues esto es igual. El cerebro, cuando no se trata correctamente y en el momento correcto, generará sus consecuencias posteriores, Lara. ¿Y cuáles son las repercusiones? Pues va a depender del evento traumático en sí, es decir, de ese acontecimiento vital estresante, y volvemos a lo mismo, de esa peculiaridad de cada caso, de ese momento, de esa persona, si es un chico, si es una chica, si es un adulto, ahí sí que va a depender mucho. Como generalidades, pues mira, las personas, de hecho, la medicina y la psiquiatría contempla un diagnóstico que lo conocerás, que se llama el trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Mira, el trastorno de estrés postraumático no siempre tiene tampoco que ver con la intensidad del trauma que se ha generado, Eso es. sino por lo general tiene que ver con el abordaje o no que se ha hecho de ese trauma, ¿vale? Eso es muy importante porque la gente muchas veces piensa que cuanto más intenso ha sido el trauma, más riesgo hay de que se genere Totalmente. el trastorno. Y a ver, es uno de los factores, como hablábamos antes. Esa intensidad traumática, por supuesto, va a ser un factor más. Pero la evidencia científica en esto nos lo deja muy claro. Cuanto antes pides ayuda, mucho menos riesgo hay de que se genere el trastorno de estrés postraumático. Por tanto, lo tenemos claro. Es decir, hay que pedir ayuda y hay que entender que, aunque la ayuda a veces puede acortar ese proceso de duelo del que ahora hablaremos, pero sobre todo lo que va a hacer es
generar un seguimiento en ese evento traumático, como cualquier otra circunstancia complicada que se pueda generar en el cuerpo humano, para que tú, de la mano de un profesional o de una serie de profesionales, y si se necesita o no un abordaje farmacológico, ese proceso sea más llevadero y más razonable. No es lo mismo tratar una fractura de un hueso, y perdóname que vuelva a ese ejemplo porque yo creo que se ve muy claro, Sí. sin antiinflamatorios, sin antibióticos, sin analgésicos, sin calmantes, que con ellos, ¿no? Es decir, oye, yo ya me he generado la fractura, muy bien. Oye, todos, cuando nos duele, queremos un analgésico, es decir, un fármaco para el dolor. Todos, cuando tenemos una inflamación, queremos un antiinflamatorio. Todos, cuando tenemos una infección, queremos un antibiótico. Oye, ¿por qué no lo hacemos en el cerebro? Si es que es lo mismo, el cerebro se inflama. El cerebro también tiene ciertos grados de inflamación dependiendo en qué circunstancias se nos esté generando. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, no es fácilmente medible y sobre todo no es observable por el ojo humano a simple vista. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces tenemos miedo, ¿no?, a acercarnos al psicólogo, al psiquiatra. Todavía tenemos esa idea, ¿no?, de que si voy a un médico de este tipo es porque estoy muy mal. Entonces, preferimos muchas veces negar que tenemos un problema, aunque lo sintamos, porque lo sientes que estás mal, ¿no? Claro. Y exprimir, yo creo que con palabras, primero, esos sentimientos, ¿no?, que uno puede tener, que ya es muy duro, con lo cual dar forma, trámite la palabra, a lo que uno tiene es difícil. Y es una pena porque creo que muchas veces nos perdemos el camino justo por no agarrarnos de la mano de quien tenemos que agarrarnos, que son de los profesionales que nos pueden ayudar. Porque no sé si, vamos, estoy convencida que lo verás todos los días. Pedir ayuda es difícil, dejarse ayudar difícil y colaborar también. Y cuando hablamos de fármacos, ¿por qué es tan difícil pensar que el fármaco muchas veces es necesario, Por, como su, bien decías tú? por supuesto. No solo que es necesario en muchos casos, sino que en otros muchos es imprescindible. Igual que lo es un antibiótico cuando tienes una infección. Mira, yo a veces a mis pacientes, Lara, les doy algunos ejemplos porque yo soy una persona que con los ejemplos trabajo mucho porque yo creo que al paciente además le hace caer en cosas, ¿no? Le hace visualizar cosas que si no le das los ejemplos, pues como que se quedan un poco ahí en una tinta entre medias, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú al paciente le explicas que si yo fuese, por ejemplo, un endocrino, ¿no? Y yo fuese y le diagnosticase, por ejemplo, una diabetes, y yo le estuviese explicando en qué consiste la diabetes y le tuviese que explicar en qué consistiría su tratamiento con la insulina o con los antidiabéticos orales que requiriese, y si el paciente me pregunta, oiga doctor, ¿y yo para mi diabetes voy a necesitar medicación de por vida? Yo le voy a decir que sí, porque es cierto. En muchos casos el cerebro no necesita esa medicación de por vida, aunque en otros casos sí. Entonces, no nos resistamos a entender que el cerebro, como otra cualquier parte del cuerpo, requiere un tratamiento, a veces temporal o a veces de por vida, porque la medicina del siglo XXI también tenemos que tener muy claro que la mayor parte de los casos no cura, sino que trata. Es decir, hay algunas afecciones, hay algunas enfermedades que sí las podemos curar en medicina, la medicina general, pero otras muchas no, otras las tratamos. Tú dile, Lara, por ejemplo, a un hipertenso que se quite su antihipertensivo. Y a lo mejor te dicen, no, pero si yo llevo 10 años con la tensión controlada, sí, sí, pero quítese usted el antihipertensivo. Díselo a un diabético que se quite su insulina. Díselo, por ejemplo, a un paciente con un problema de tiroides. Entonces, yo a veces explico a los pacientes esto para que entiendan. Yo digo, mira, la glándula del tiroides está aquí, ¿no? En el cuello. Una cuarta más arriba, 15, 20 centímetros más arriba, tienes el cerebro. ¿Por qué eres capaz de tomar una medicación para tu tiroides de por vida? O una medicación para el colesterol de por vida, porque hay niños que tienen hipercolesterolemia familiar y que con 8, 9, 10 años ya empiezan a tener colesterol alto. Igual que hay niños diabéticos, hay diabetes infantil que con 10, 12 años ya están a veces pinchándose insulina, los pobrecillos. Pues, ¿por qué el padre o la madre de ese niño entiende que tiene que pincharse la insulina, pero no acepta que necesita una medicación por algo que esté ocurriendo en la vida de ese niño para que su cerebro se reequilibre? Sí tengo la experiencia positiva que cuando tú tomas tiempo y dedicación y energía en explicarle a los pacientes esto con detenimiento y les respondes a todas sus dudas, la mayoría, un altísimo porcentaje de los pacientes acceden, se quedan tranquilos, se van muy agradecidos de la consulta y cuando vuelven a lo mejor pues a las 3 o las 4 semanas a una primera revisión, vuelven en la mayor parte de los casos encantados. Y vienen muy confiados
y muy agradecidos porque saben que han dado un paso gracias a la explicación y la información que tú les has dado. Totalmente. Yo por eso quería tantísimo hacer esta charla porque creo que es fundamental, porque cuando el paciente entiende, cuando nosotros los pacientes entendemos el problema que tenemos, cómo hay que tratarlo, las herramientas de las cuales disponemos, lo ves de otra forma, como en la charla que tuvimos anteriormente. O sea, ¿por qué muchas veces no nos queremos tratar ante una drogadicción, por ejemplo, una adicción, ¿no? Pues porque ya que uno dice, es un poco absurdo, ¿no? O sea, no me quiero tratar a nivel psicológico, pero me estoy matando con otras cosas, ¿no? Entonces, Correcto. es un mecanismo duro, difícil de Sí, comprender, pero que efectivamente teniendo esas herramientas donde te las expliquen bien, pues hay un cambio sí. de paradigma total, Sí, ¿no? no, ¿Verdad? y hay que decir, Lara, que los tiempos aquí en España están cambiando. Yo siempre a veces pongo el ejemplo de cuando empecé la residencia hace ya bastantes años, había otra situación, ¿eh? O sea, hace 20 años o 15 o 20 años la situación era muy diferente y hoy sí que hay un acceso a la salud mental. Yo creo que en esto el COVID, y alguna vez lo he comentado, fue como un punto de inflexión y ahí la salud mental como que tomó un Sí, protagonismo, ¿no? Y un papel cuando nos vimos metidos en nuestras casas y con poca capacidad de libertad en algunos aspectos, yo creo que la gente ahí tomó una conciencia que, bueno, se olvida después un poco cuando ya la marea pasa, ¿no? Pero sí que ha quedado en la población y hoy es cierto que el acceso a la salud mental ha cambiado y el tabú a la farmacología y a la psiquiatría también. Hay cierta resistencia, por supuesto, vamos en ese sentido por buen camino. O sea, y yo también quiero mandar un mensaje positivo, porque es cierto, porque la verdad que yo lo voy percibiendo y además en los últimos, por ejemplo, 10 años lo he percibido aún más y desde el COVID para acá aún más, ¿no? Entonces, bueno, por no liar, por no tampoco, no, porque es que claro, aquí son muchas cosas las que podríamos hablar, pero un poco, bueno, volviendo a ese trauma, duelo, hay que entender que hay que ponerse en las manos de alguien, hay que dejarse ayudar, porque ese duelo, que bueno, no vamos a entrar en fases, porque además no todo el mundo pasa por las mismas fases, ni esto es una estructura fija, ¿no? Porque hay fases, bueno, están descritas, las tenemos más o menos claras los que nos dedicamos a esto, pero también vemos que no se cumplen siempre, que no tienen la misma duración en todas las personas, que hay pacientes que se estancan en una de ellas por algún motivo y pasar a la siguiente pues realmente cuesta. Entonces, bueno, ahí sí que hay muchas peculiaridades. Pero yo creo que el mensaje que hay que mandar, Lara, es que un acontecimiento vital estresante, independientemente de que le pongamos el nombre o no de trauma, que tampoco el trauma parece que es como algo más, ¿no? Como que tiene que ser muy sí, grave, pero yo creo que no hay que llegar a eso. Cualquier acontecimiento vital estresante. Mira, a veces un cambio de país, un cambio de trabajo, total. una circunstancia económica imprevista, a veces para bien y a veces para mal, ¿eh? Porque mira, yo tengo pacientes, he tenido pacientes, además se me vienen varios a la cabeza, que a lo mejor han heredado o les ha tocado en algún premio del Estado una cantidad de dinero importante y no han sabido cómo gestionar eso. Y eso es un acontecimiento vital estresante. Es que un acontecimiento vital estresante no tiene por qué ser negativo, no tiene por qué ser Eso siempre es. estar asociado a la muerte o a un problema grave. No, es que a ti te cambie la vida, por ejemplo, económica, de un día para otro, porque resulta que te llama un día un notario y te dice, venga usted por aquí, que su tía que le ha dejado una cantidad de dinero o te ha tocado un euromillón, como he tenido dos pacientes, a uno le tocó un euromillón importantísimo y era un señor que había tenido un bar con su mujer toda la vida y ya casi ya estaban medio jubilados, tenían el bar que lo tenían alquilado, bueno, y el hombre es que no sabía dónde meterse, se tuvo que cambiar de pueblo porque tenía un acoso tremendo por parte de los bancos, porque eso se destapó, y fue una situación traumática, a pesar de que le había tocado al hombre un Algo montón bueno. de millones. Claro, pero el no saber manejarlo generó un trauma y generó un duelo. Estuvo el hombre sin salir de la casa un montón de tiempo, desarrolló el hombre, fíjate, desarrolló el hombre, Lara, una especie de paranoia, de suspicacia, de rechazo, porque ya empezó a pensar que todo el mundo que se acercaba era por interés, por la calle iba incómodo. Bueno, pues fíjate, lo que podría haber sido algo a priori como algo positivo, generó en ese hombre una reacción, una adaptación negativa de algo que a priori podría haber sido positivo. Eso que estás contando es maravilloso porque cambia justo esa idea que se tiene, ¿no? Por eso te preguntaba lo de los eventos traumáticos. ¿Y el duelo cuándo llega, Carlos? Pues mira, el duelo llega cuando el cerebro empieza a reaccionar químicamente sobre lo que ha ocurrido. Y para eso, previo, tiene que haber un paso
de conciencia y sobre todo de empezar a vivir las consecuencias de eso que se ha generado. Me explico. El duelo no empieza al día siguiente de lo que haya ocurrido, ya sea algo negativo como el fallecimiento de una persona o algo positivo como damos el ejemplo, por ejemplo, de que te hayan tocado 100 millones de euros, ¿no? Es decir, el cerebro necesita un tiempo. El cerebro no responde. Por eso en medicina llamamos realmente a los duelos, los llamamos clínicamente o médicamente hablando, trastornos adaptativos. Así se llama un duelo en medicina. Trastorno adaptativo. ¿Por qué? Su propio nombre lo está diciendo. Porque es una adaptación que nuestro cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, requiere a eso que requiere tener a eso que ha ocurrido. Entonces, en ese proceso se generan cambios químicos en nuestro cerebro que son los síntomas que luego notamos. Es decir, cuando el cerebro va tomando conciencia de eso que ha ocurrido, es cuando esos síntomas se van generando. Y al generarse esos síntomas, es cuando realmente nosotros notamos que algo está ocurriendo dentro de nosotros. Eso hay personas que el duelo son capaces de empezarlo prácticamente casi de forma inmediata al evento traumático que sea, y personas que no. Esto lo ves muy bien, por ejemplo, en una familia en la que a lo mejor ha habido un fallecimiento, por ejemplo, y hay, pues, ¿qué te digo yo? 5 hermanos. Y tú ves como los 5 hermanos están viviendo, igual. efectivamente, lo mismo que ha ocurrido de una forma totalmente diferente. Y ahí es esa peculiaridad, esa variabilidad biológica y genética de cada uno es la que también, y esa experiencia y esas consecuencias, ese contexto y ese momento vital, como hablábamos antes, es lo que va a marcar el duelo de una forma o de otra, Lara. Qué bello. Yo creo que nos podríamos quedar con la idea de que superar el trauma sería como volver a ser dueños de la propia vida, ¿no? Algo así. Bueno, me gusta esa frase, pero yo creo que al final superar el trauma lo que nos tiene que dar es como otra experiencia más, ¿no? Es como otro galón más aquí en el hombro, ¿no? Como diciendo, oye, otra cosa más, otro escalón más, otro aspecto más que eres capaz de avanzar y otras circunstancias en las que has sido capaz de recomponerte y que cuando venga algo de nuevo parecido, pues lo vas a abordar de una forma diferente. Eso está claro. Eso es como, mira, Lara, eso es como cuando uno va a un lugar desconocido la primera vez, todos son, pues eso, dudas, estás súper atento, estás en un estado como de semi-alerta, ¿no? Cuando vas la segunda vez ya vas mucho mejor y cuando has ido 10 veces, pues ya vas de forma casi automática. Bueno, pues si tú le preguntas a una persona que tiene 80 o 90 años que está viviendo un duelo, probablemente tiene unos recursos y unas experiencias que la edad le ha dado que no tenemos las personas que no tenemos 80 años. Por tanto, eso es muy importante. ¿Vale? El desarrollo de resiliencia, dice la colega psicóloga Brenda Lee. Sí, bueno, la resiliencia, ya sabes que aquí en España se ha politizado mucho el concepto y es un concepto muy biológico, y a mí me gusta y es un concepto muy bonito, pero cuando las cosas se politizan, a mí por lo menos personalmente me dejan de gustar. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ha sido maravillosa. A vosotros. Esperamos a ti, Lara. que pueda ser de gran ayuda a alguno. Yo creo que sí. Y sobre todo, pues bueno, maravilloso poder tener médicos como tú que cuentan claramente pues este tipo de cosas. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos. A ti, Lara, muchas gracias. Y siempre decimos que tenemos que hablar poquito para que la gente no se le haga largo, pero son temas de mucha... Nos liamos. Sí, no, y que tiene mucho fondo esto. Es que esto es para hablar una mañana entera, realmente, ¿no? Y para poder sentarnos delante de 100 personas y que cada uno pueda ir respondiendo sus dudas. Pero bueno. ¿Quién sabe? Repetiremos. Okay. Venga, pues muchas gracias a todos, Lara, y gracias, Carlos. Hasta muchas pronto. Gracias. Un saludo, luego. Lara. Buen día. Chao, Igualmente. Chao, chao.